Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones. Un nuevo jueves para aprender, para abrir la palabra del Señor y para ver qué nos tiene Él. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder estar aquí, poder estar en tu casa. Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con corazones agradecidos, reconociendo, Señor, que todo viene de tu mano, que tú eres poderoso, que tú eres grande, que no hay nadie, Señor, como tú. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar viendo la enseñanza. Bendice sus hogares, provisión. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Padre, te pido por aquellos que se encuentran desanimados, por aquellos que se han enfriado, por aquellos que están pensando dejar la congregación donde están. Padre, a muchos de ellos no los conocemos, ni tampoco ellos nos conocen, pero oramos por esas familias, Señor, por esos matrimonios, por esos padres, por esos hijos, Señor, que están en ese enfriamiento. Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, si no es un cambio, Padre, por alguna situación en una congregación o en algo, que tú, Señor, les proveas de un lugar donde puedan ser apacentados, donde puedan ser alimentados. Señor, que puedan encontrar a un hijo tuyo que está dispuesto a predicar tu palabra. Señor, que está dispuesto a predicar lo que en ella hay, sin contaminación, sin cambiarla, que no se ha levantado por hacer una vida o un negocio, sino que, Señor, predica con amor, Padre. Y sabemos que tu palabra sana, Señor, tu palabra verdadera escasea, Señor. Ayuda, bendice a cada uno de esos hermanos también, como de aquellos pastores, Señor, que también, Señor, por muchas situaciones se encuentran desanimados. Padre, también queremos presentar, Señor, peticiones por cada uno de nuestros hermanos que han pedido para que oremos por ellos. Pedimos por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, Señor, por Angie Flores, por Mónica Enríquez, por Levi Cepeda. Pon tu mano de salud sobre sus vidas, pon tu mano de sanidad. Señor, también por la recuperación, Señor, la finalización en la recuperación en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun, Señor, que tú completes la obra. Asimismo, por las peticiones especiales que hay de nuestra hermana Jackie Donado, de nuestra hermana Mabel, como también de nuestra hermana Telma, Señor, ahí en Los Ángeles. También por la familia Rodas Parada, Señor, también, Señor, por esas peticiones especiales que hay en la vida de tus hijos. Asimismo, Señor, que tú cumplas tu obra, Señor, en la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, te pido también por la vida, por la salud de mis padres, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don y su esposa y congregación, Padre. En el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que quiera interrumpir el desarrollo de tu palabra. Señor, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a empezar a estudiar. Es un libro muy corto, pero hay muchas cosas que aprender. Pueden ser solo 2 capítulos, pero hay mucho que aprender y es del profeta Ageo. Así que quiero invitarle a que me acompañe al libro de Ageo. Vamos a hacer este día una introducción, un resumen, algo así, pero eso no significa que ya no vamos a seguir estudiando Ageo. No. Hoy quiero hacer una introducción de que usted y yo podamos comprender, porque es necesario tener una introducción para poder entender el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿A qué se refiere? ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué fue el profeta Ageo tomado en cuenta? Para que el día de hoy usted y yo tengamos este libro para nuestra enseñanza,
para nuestro conocimiento. Mire, en el Señor las cosas no son casualidades, no es a suerte. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y el primer propósito en nuestras vidas es obedecer a su palabra. Ese es el principal objetivo o propósito en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer con nosotros el Señor después? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, Ageo 1, vamos a leer, dice la palabra, y aquí habla, ya lo vamos a ver adelante, no me quiero adelantar, pero está dividido en varios mensajes, y el primero es de reprensión. Recuerde que aunque estamos viendo un poco de historia, amén, aunque estamos viendo un poco de historia, con esto también hay una enseñanza espiritual para nuestras vidas, así que no perdamos eso. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadoc. Amén. En este tiempo, el Señor levanta a Ageo y Dios ocupa a Ageo para llevarle una profecía o una palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el gobernador de Judá. Amén. Y a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. Para ellos va dirigidas el qué, esta profecía. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo dice, no ha llegado todavía aún el tiempo. Amén. Eso es lo que decía el pueblo. Pero dice el 13, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Entonces aquí acabamos de leer el capítulo 1, pero ¿por qué quería tocar esto? Para que vayamos entendiendo, si Dios lo permite, ¿verdad? El próximo jueves vamos a desarrollarlo más, vamos a conocer un poquito más el trasfondo. Ahora, fíjese que este libro de Ageo
es en el año 520 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo, según el calendario que se instituyó, el que manejamos al día de hoy, ¿verdad? Se fija es antes de Cristo, ¿verdad? Y antes de Cristo es de mayor a menor, amén. Así que iba corriendo 520, 519, llegar al 0. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Ageo? La reconstrucción del templo. Amén. Eso es. Fíjese que hay algo muy interesante. Usted se ha dado cuenta en los estudios anteriores que hemos tenido sobre los otros profetas, de verdad que siempre se decía aproximadamente en el año tal, aproximadamente en el año tal, pero fíjese que Ageo nos facilita esto de una forma magnífica, porque podemos ubicar con exactitud la historia y la cronología de la revelación divina. Desde el principio nos sitúa en el momento exacto de la historia. Él dejó registrado esto. Fíjese que todo el acontecer del libro tiene lugar en unos 4 meses. Estos 2 capítulos, esta situación tiene lugar en 4 meses. Y sus fechas son exactas. ¿Por qué? Fíjese que la primer profecía está ahí en el 1:1 la fecha. Dice, en el año segundo del rey Darío, dice, en el mes sexto, en el primer día del mes. Fíjese que a diferencia del calendario que nosotros manejamos, si usted se da cuenta, aquí en la Biblia nunca habla de un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque estos nombres fueron puestos después. Y estos nombres fueron puestos por el Imperio Romano en honor a sus dioses. Amén. Lunes la luna, martes Marte a Marte, miércoles a Mercurio, jueves Júpiter, viernes a Venus, el domingo el domingo es el día del sol, pero no me recuerdo ahorita cómo va. Y el único que no se tocó y todo es sábado. Si usted se da cuenta, en el calendario hebreo era muy diferente. El Señor les había dado hasta los nombres. Aquí no tenemos, había nombres para los meses, pero fíjese que no para los días. En el sexto mes, y está el cual, ¿verdad? En el primer día del mes, o en el día 24, etcétera. Amén. Entonces, no es bíblico cómo se manejan al día de hoy, pues. Porque imagínense, en inglés el domingo es Sunday, el día del sol, etcétera. Amén. Bueno, sigamos. Solo un paréntesis para que usted sepa, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que dice, no, pero es que mire, entonces no nos podríamos reunir día domingo porque es el día para el sol. No, una cosa es, permítame. Una cosa es lo que el hombre le ha puesto y otra cosa es lo que Dios hizo, que son 2 cosas muy diferentes. Nos podemos reunir el día que queramos, pero nos reunimos el primer día de semana porque es el día aquí en el occidente. Esa es la razón. Aquí en el occidente es el día que se descansa. En otros lados no hay. No nos reunimos, no vamos, como cristianos no estamos siguiendo un día. ¿Me explico? No estamos siguiendo un día, no nos ata un día. Cualquier día podemos adorar y bendecir al Señor. Pero bueno, ese no es el tema, ¿ok? Entonces, el sexto mes es Elul, o Elel, algo así para la pronunciación. Y la primera profecía dice que es el día 1 del sexto mes, Elul, aproximadamente en nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, sería entre agosto y septiembre. La segunda profecía se da está en el 2:1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, esto significa que es Tisri, el mes, día 21, séptimo mes, entre septiembre y octubre, ¿verdad? Tisri. De ahí, fíjese que está la tercera profecía en el 2:10, a los 24 días del noveno mes,
Primero fue el sexto, el séptimo y hoy es el noveno mes, que es Kislev, aproximadamente noviembre, diciembre. Amén. Y la cuarta profecía es en el 2:20. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, que es Kislev. Entonces el Señor habló en Elul, en Tisri y en Kislev, que era el noveno mes, habló 2 veces. Entonces fíjese que aquí, bueno, dice también en el segundo, en el año segundo del rey Darío, la cita del rey Darío, llamado el Grande, sitúa con precisión el momento histórico. Conocemos que Darío reinó desde el 2022 o 2021 hasta el 486 antes de Cristo. Amén. Entonces, y el lenguaje y estilo del libro corroboran que estamos correctamente situados en el tiempo. Amén. Entonces, es muy interesante conocer esto, el tiempo, etcétera. Ahora, ¿qué más? La fecha, como dije hace un momento, ¿verdad? El ministerio de Ageo cubre un periodo de poco menos de 4 meses durante el segundo año del reinado de Darío, quien gobernó a Persia entre los años 522 y 486. Entonces, ubicando exactamente a Ageo en el 520. Ahora, cuando Ageo hizo su tarea en el 520, se unió a los exiliados que habían retornado a su tierra en el 536 antes de Cristo para reconstruir el templo. Quiere decir que cuando se da la profecía de Ageo ya habían pasado 16 años de aquellos que habían retornado del cautiverio. Amén. Entonces, habían comenzado bien. Cuando ellos regresan, habían comenzado bien, construyeron el altar, estaban ofreciendo sacrificios y al año siguiente colocaron los cimientos del templo. Sin embargo, el esfuerzo en la construcción cesó ante la burla de los enemigos. Pero el ministerio de Ageo y Zacarías hizo que el pueblo se recuperara y lo condujo a completar la obra en 5 años. Amén. ¿Cuál es el tema principal de Ageo? La reconstrucción del templo. Hubieron problemas, para eso también tendríamos que leer Esdras, tendríamos que leer Nehemías para poder comprender un poco más, ¿verdad? Entonces, pero vamos a tratar de centrarnos en esto y con algunos conocimientos que tenemos, yo espero que usted los tenga, ir comprendiendo más cosas. Entonces, hubo mucha burla, recuerde que se levantaron muchos y llegó un momento en que cuando estaban reconstruyendo los muros también, ¿verdad? Dice que unos con una mano levantaban y con la otra la espada para poder defender. Entonces, se tardaron 5 años en terminar esta obra y el templo fue dedicado en el 515 antes de Cristo. Ahora, ¿qué habla o qué nos transmite Ageo con respecto a lo que vemos aquí en su palabra? Fíjese que el libro de Ageo aborda 3 problemas comunes a todos los pueblos en todas las épocas. Quiere decir que en la actual, sí, también a nosotros nos sirve esto. Y fíjese que, pero también, aparte de que aborda 3 problemas comunes, ofrece 3 soluciones a estos problemas. El primero de ellos es el desinterés. Había un problema con el pueblo en ese momento, aquel que ya tenía, ya tenían 16 años y muchas veces, ¿verdad? Que eso sucede con nosotros, cuando hay un desinterés. Me imagino que cuando esos salieron del cautiverio de Babilonia
Iban felices, ¿verdad? Iban alegres y que vamos a regresar a casa, vamos a regresar a nuestra tierra, vamos a ir a edificar, vamos a ir a adorar a nuestro Dios, vamos a ir a hacer muchas cosas. Pero pasado el tiempo, hubo un desinterés. Y eso fue lo que leímos del 1 al 15. Entonces el pueblo había retornado del exilio con el propósito declarado de reconstruir el templo en Jerusalén. Y ya había comenzado la tarea asignada, pero surgió la oposición y la obra se detuvo. Esdras 1, acompáñeme a Esdras. No es casualidad que el libro de Esdras y Nehemías estén unidos, como también Ageo y Zacarías, que también tienen correlación. No es casualidad que estén unidos, ¿verdad? Esdras 1, versículo del 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oros, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, aquí me llama algo la atención. Según este mandato de Ciro, rey de Persia, ¿cuál fue la misión para que muchos regresaran a Jerusalén? ¿Cuál fue? Así ha dicho Jehová, versículo 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Recuerde que el templo de Salomón ya había sido destruido. Entonces había que reconstruir un nuevo templo, había que hacer uno o reconstruir ese. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique. ¿Cuál era la misión primordial de esto? Edificar la casa de Dios. Dice, aquí Ciro dijo, yo quiero que vayan a reconstruir la ciudad de Jerusalén. No. Reconstruir casa y hacer lo demás era lo secundario, en prioridad. Lo prioridad era el templo. Y dice, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro. Quiere decir que los que iban, no iban a ir como que, digamos, con las manos vacías, sin bienes, sin materiales y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces, había un desinterés de parte de ellos. ¿Y qué pasó? Se había comenzado la tarea, pero no se había concluido. ¿Por qué no se concluyó? Porque hubo oposición. Y como hubo oposición, el pueblo, no podemos terminar. La gente se había interesado más en construir sus propias casas, quizás para olvidar el tiempo vivido en tierra extraña. 1:4 de Ageo. Volvamos otra vez a Ageo. 1:4. ¿Es para vosotros tiempo? Pero fíjese, leámoslo. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? De habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pero si leemos el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mire qué interesante, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Quiere decir que como ellos habían perdido el interés, ya eran libres, si podemos hablar de esta manera, libres, ya estaban en Jerusalén, ya estaban haciendo sus casas. Pero ¿cuál fue la misión o la orden que dio el rey Ciro? Vayan y edifiquen porque Jehová me ha encomendado que se haga su casa. El que quiera ir, vaya a eso. Y así somos nosotros los creyentes. Se nos olvida bien fácilmente, ¿verdad? Se nos olvida bien fácilmente. Los primeros meses como cristianos o como servidores. Ay, pasan los años y cómo le perdemos el interés, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo para servir, ya no tenemos tiempo para congregarnos, ya no tenemos tiempo para muchas cosas. Ya estoy cansado, ya estoy viejo, ya tengo compromiso. Hermano, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer esto. ¿Y para el Señor qué hay? Nada. Ya lo vamos a ver más adelante. Tal vez no hoy, tal vez el próximo jueves. Pero dice, ¿verdad? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, Dios les habló en 2 ocasiones para despertarlos de su apatía. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? El 5, pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 6, porque el Señor les vuelve a hablar, porque ellos habían desestimado la casa de Dios para ocuparse de sus propias casas. 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Entonces, los esfuerzos por construir su propio reino no podrían jamás producir frutos permanentes. Mientras la casa de Dios no fuera la prioridad, lo demás que hicieran no iba a prosperar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras su vida espiritual no sea la prioridad, difícilmente usted vaya a prosperar de la manera. Porque dice, trabajáis, sembráis mucho y recogéis poco. Hermanos, ¿cuántos están ahorita? ¿Cuántos han cambiado pues al Señor? Y un día va a llegar y se va ¿a qué? A perder todo, porque aquí dice, mire, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, lo tenéis guardado, y yo lo disiparé de un soplo. Todo lo que habréis hecho, en un momento se va a ir. Entonces, después de tomar conciencia de sus problemas, había que tomar conciencia de los problemas. El pueblo debía comprender que Dios aceptaría la obra que fuesen capaces de hacer. Amén. No le estaba pidiendo algo que ellos no tenían la capacidad. En el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera. Lo único que puedes hacer es ir a traer madera. Pues ve a traer madera. Tú puedes hacer esto, pues haz esto, que otro vaya a traer la madera porque no puede hacer otra cosa. Y el que haga esto, cada uno que hiciera su parte. Y era una manera de glorificar a Dios con dedicarle aquello que tenían. Entonces vemos que el primer problema era el desinterés. El segundo problema que tenían era el desaliento, y eso está en el 2 al 2, en el 1 al 9. Entonces en el séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo,
¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál es el punto? Porque había un desaliento. Porque aquellas personas mayores, aquellos que, déjenme ocupar otra palabra, aquellas personas que eran las más viejas en la comunidad o en el pueblo, dentro del grupo de los que habían retornado del exilio, muchos de ellos habían visto el templo de Salomón cuando eran niños. Así que ningún edificio que se construyera, por hermoso que haya sido, podría compararse con la gloria del templo anterior. Vea lo que dice el 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Amén. Entonces, el desaliento de los mayores pronto influenció a los más jóvenes, y a solo un mes de iniciada la obra cesó la edificación del templo. Los mayores influenciaron a los menores. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia si los padres no quieren ir a la iglesia. ¿Ah? Dígame. Después ahí estamos con que los hijos no quieren ir. A muchos los vemos, ¿cómo se llama? A muchos los vemos con vestimenta que no es la correcta, o con dibujos en sus camisas que uno bien sabe y uno dice, eso no es eso. ¿Cómo voy a andar eso? Pero vea a los padres. Vean los padres. La responsabilidad de los padres. Usted como padre no es el que le permite usted no se da cuenta cómo se visten sus hijos. Si los hijos no quieren orar, ¿de quién es culpa por la desinfluencia? De los padres. Pero de nuevo Ageo trae un mensaje dirigidos a enfrentarse enérgicamente al desaliento del pueblo. La solución consta de dos partes. Una trata del problema inmediato y la otra ofrece una solución a largo plazo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita todo lo estoy haciendo un poco pero léalo en su casa. Le recomiendo, léalo, y así el siguiente jueves, que vamos a ver un poco más extenso, poder ir entendiendo un poquito más la cosa. Por el momento, fíjese que es lo que dice en el Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador de Judá, la autoridad. Esfuérzate. Aquel que estaba a cargo le dijo, esfuérzate. ¿Qué estudiamos el día de ayer con Josué? El Señor le dijo al pueblo, esfuérzate. No, le dijo a Josué, esfuérzate. Que los que te ven a ti, vean tu esfuerzo. También dice, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, por el momento es suficiente que el pueblo se esfuerce y trabaje. La otra clave para superar el desaliento es hacer saber a los constructores que están edificando un templo para Dios, para que Dios, lo llene con su gloria, de tal manera que éste sobrepasará la antigua gloria del templo de Salomón. Mire esto que el Señor le dice en el versículo 2:9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Le estaba diciendo, es cierto, tal vez aquel en lo físico era más hermoso. Y este nuevo templo, o la reedificación del templo, no va a tener el esplendor
exterior o físico o humano, el exterior visible. Eso le estaba diciendo. Pero la gloria de cómo va a descender mi presencia, de cómo me voy a manifestar, la gloria postrera será mayor que la primera. Imagínense, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre los hombres. Y en el Nuevo Testamento viene en nosotros. Y el Señor dijo, y cosas mayores haréis. Y también dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y el último problema que Ageo presenta es la insatisfacción. Mire, 3 problemas que estamos viviendo en nuestro tiempo. El desinterés. No, la verdad que no tengo tiempo. El desaliento. Ay, este templo no es más bonito que aquel. Y ahora el otro es la insatisfacción. Y por eso el Señor vuelve a hablarles otra vez. Increíble, ¿verdad? 2:10, Ageo 2, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, ahora que la gente está trabajando, esperan recuperar rápidamente los años de inactividad. Entonces el profeta se presenta ante los sacerdotes con una pregunta sobre las cosas limpias e inmundas y su recíproca influencia. Versículos 12 y 13. Ageo pregunta, ¿verdad? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocar en pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Entonces respondieron los sacerdotes y dijeron, no. 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Amén. Entonces la respuesta de los sacerdotes es que la inmundicia se contagia, mientras la santidad no. La lección es clara, ¿verdad? No esperen, le estaba diciendo, no esperen que la hora de 3 meses compense 16 años de negligencia. Pero, como le digo, vamos a ir viendo lo más profundo más adelante. Amén. Más adelante, más profundo. Entonces la siguiente palabra de Dios para el pueblo constituye una sorpresa. Está en el 2:19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mire la sorpresa del Señor. Entonces, la gente debía comprender que la bendición de Dios no podía ser comprada. Amén. La bendición de Dios no se puede comprar. Usted no puede sembrar dinero. Como en muchos lugares le dicen, no, usted tiene problemas, venga, venga a un pacto, siembre. ¿Y cuál es la siembra? Dinero. No, la bendición de Dios no se puede comprar. Sino que la bendición es una dádiva gratuita de un Dios tan misericordioso. En el 2:23 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como niño de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios había escogido, o Dios escogió a Zorobabel como una señal,
como representante de la naturaleza del siervo, la cual tuvo una máxima expresión en el más grande hijo de Zorobabel. ¿Quién? Jesús. Porque Zorobabel aparece en las dos listas genealógicas de los evangelios. Rápidamente, Mateo 1:12. Mateo 1:12. Mateo 1:12 dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y estamos hablando en Mateo 1 sobre libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Y también Lucas 3:27. Lucas 3:27. Hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Selatiel. Amén. Hijo de, perdón, Salatiel, yo me confundí. Salatiel. En Mateo va en forma ascendente, descendente, y en Lucas está en ascendente, ¿verdad? Porque va en sentido contrario. Entonces, fíjese que, repito, el nombre de Zorobabel aparece en las dos listas genealógicas de los evangelios, lo que indica que la más alta y definitiva bendición de Dios se encarna en una persona, la de su Hijo Jesucristo. Ve lo precioso que tiene este libro de Ageo, que podemos aprender de él. No sé si alguna vez usted lo ha leído, yo espero que sí. Yo también, pero lo vamos comprendiendo. Entonces, fíjese, 3 problemas y 3 problemas actuales: el desinterés, el desaliento y la insatisfacción. Cosas que siguen sucediendo en medio del pueblo de Dios. ¿Qué podemos más aprender en general? Ageo lanza un claro llamado a su propio pueblo, que llega hasta nosotros, de la necesidad de dedicarse a la tarea asignada por Dios. Si usted tiene una tarea asignada por Dios, debe dedicarse a eso. No debe de, cuando se pueda, como se pueda, cuando tenga tiempo. No, no es así. También no debemos de permitir que las dificultades, los enemigos o las inclinaciones egoístas, como el caso del pueblo, no, voy a ir a terminar yo de hacer mi casa, el templo ahí cuando se haga. Había un mandato primero de Dios y después de una autoridad. Repito otra vez, por si no ha quedado claro. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. No hemos de permitir que las dificultades, los enemigos o las inclinaciones egoístas nos aparten de las responsabilidades recibidas de parte de Dios. No se puede. Nuestro llamado tiene un noble carácter y la promesa de la presencia de Dios y su Santo Espíritu son las que nos alientan a cumplir la comisión que nos ha sido encomendada.
Fíjese que al hacer énfasis en la complementariedad de las funciones del profeta, el sacerdote, el príncipe y el pueblo, qué interesante, ¿verdad? El profeta tenía su función, el sacerdote tenía su función, el gobernador o el príncipe, en este caso Zorobabel, tenía su función y el pueblo tenía su función. Ageo también demuestra la necesidad de la cooperación a la hora de llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra. Mire qué importante esto. Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como pueblo tenemos que estar unidos para llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. Y muchas veces nos hacemos los desentendidos y le dejamos la carga a los demás. Bueno, ¿qué más? Hay algo muy importante, algunas referencias de Cristo en el libro de Ageo. Acompáñeme a... Eso no creo que lo vamos a ver más adelante, pero lo quería tocar hoy. Ageo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar la tierra, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, empieza explicando que lo que Dios hará en el nuevo templo algún día atraerá la atención de todas las naciones. Y tras un levantamiento de los pueblos de la tierra, las naciones serán conducidas al templo para que encuentren ahí lo que han estado buscando. Aquel que todas las naciones han deseado se presentará allí en todo su esplendor, el deseado de las naciones. Mire, aquí está hablando de Cristo. Entonces la presencia de este hará que la memoria del glorioso templo de Salomón se desvanezca y prevalezca solo la de Cristo. Junto con la gloria de la presencia de Cristo llegará una paz profunda, porque el resplandeciente príncipe de paz estará allí en persona. Amén. Otra referencia del Señor es en el 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿a qué es la segunda referencia? Bueno, este libro de Ageo cierra con la mención de Zorobabel, lo cual vincula este libro casi al final del Antiguo Testamento con el primero del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Zorobabel es mencionado en la genealogía de Jesús. ¿Qué más? Zorobabel es una señal de un hombre escogido por Dios, de cuya apacible naturaleza el Señor hace fluir vida, liderazgo y ministerio. Lo que hizo Zorobabel en pequeña escala, lo hizo Jesús a plenitud como siervo de Dios. Y la otra vinculación con Cristo es que Zorobabel está también, ¿verdad?, en la línea del Mesías. Entonces la lista de los antecesores de Jesús en Mateo y Lucas incluyen a este hombre, cuya propia significación personal fue eclipsada por el papel que le correspondió como precursor del futuro Salvador del mundo. Mire qué bendición. Fíjese que quiero tomarme algo que me hacía meditar, que muchas veces nosotros, algunos dejamos pasar por alto. Fíjese que muy pocas veces
lo voy a decir en una manera personal. Muy pocas veces uno se habla con respecto a la genealogía de Jesús. Y tal vez, no sé si porque por tradición o por costumbre de lo que le impuso la tradición, la religión tradicional, porque lo nuestro no es tradición, la religión tradicional. Fíjese que, y como ellos, por la adoración que hacen, mencionan mucho a María, ¿verdad? Y muchas veces pareciera, pero muy pocas veces se habla de José. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Qué hombre tuvo que haber sido José para que el Señor ocupara la genealogía, para que José apareciera en la genealogía de Jesús? Porque no es la genealogía de María la que es tomada en cuenta. ¿Qué hombre tuvo que haber sido José? Íntegro. Lo más seguro que amaba a Dios. Hermanos, y le hablo a los hombres. Hermanos, ¿qué hombre tuvo que haber sido José? Porque, ¿qué hombre tuvo que haber sido Jacob, el padre de José? Matán, Eleazar, Eliud, Aquín, Sadoc, Azor, Eliaquín, Abiud, Zorobabel. ¿Qué hombre tuvo que haber sido un hombre muy especial? Zorobabel, Salatiel, Jeconías, Josías. ¿Qué hombres tuvieron que haber sido? Hombres que amaran a Dios, para que estuvieran en la genealogía. Porque en la genealogía de Jesús, José es su padre. Y el Señor le dice a este hombre, Zorobabel, esfuérzate. Queremos, como hombres, tener una descendencia de Dios. Esfuércese. (2:5) Vamos a ver también, hay una referencia también del Espíritu Santo. 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu, y está con mayúscula, estará en medio de vosotros. No temáis. Y ayer estudiábamos a Josué. Hermanos, yo le hago hincapié, escuche la doctrina básica. Escuche la doctrina básica, no se la pierda. Entonces ayer hablamos con Josué y Josué, viene el Señor y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Interesante, ¿verdad? Este hombre. Aquí vemos una referencia. Oiga, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, el pacto estaba, ¿verdad? Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué había pasado? Porque los versículos anteriores nos muestran que a un pueblo desalentado, porque estaban comparando aquel edificio glorioso del templo de Salomón con el cual estaban reemplazando una nueva edificación. Pero el Señor se dirige a ellos, o la palabra que el Señor les dirige es esfuérzate y trabajad. La motivación para hacerlo también se menciona, porque yo estoy
con vosotros. Entonces aquí en el 2.5 explica cómo el Espíritu de Dios interactúa con el Espíritu del pueblo para lograr que la obra se complete. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu del Señor no podemos hacer nada. Él es el que nos fortalece. Y también este versículo 5 incluye algunos aspectos. El Espíritu Santo es una parte vital del pacto de Dios con su pueblo, porque dice, según el pacto que hice con vosotros. El Espíritu Santo es un regalo permanente para el pueblo de Dios. Mi Espíritu estará en medio de vosotros. Y la presencia del Espíritu Santo remueve cualquier miedo en los corazones del pueblo de Dios. Por eso le dice, no temáis. Amén. Quiere decir que, mire, puede haber desaliento, desinterés, insatisfacción. Pero para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos va a ayudar a hacer la obra del Señor. Entonces, estos principios siguen siendo los mismos para nosotros, para el pueblo de Dios en estos días. Hay un pacto, hay un nuevo pacto. El Espíritu de Dios está en nosotros y en medio de nosotros. Y el Espíritu es el que nos fortalece para que no temamos. Entonces, en el corazón del pacto de Dios, con su pueblo, está el obrar permanente del Espíritu Santo, que nos libera del temor y nos pone en condiciones de cumplir con energía y con entusiasmo la divina o la perfecta comisión que se nos ha dado. Entonces, concluyo con esto. Mire qué hermoso este libro, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cuántos nos hemos dado vuelta y hemos dicho, no hay tiempo ahorita para la obra del Señor? ¿Cuántos dirán, no, todavía el Señor, yo no creo que todavía el Señor venga, así como está en la situación ahorita, no creo que ahorita venga el Señor, así que hay tiempo para ir y hacer lo personal? No nos equivoquemos. El Señor no nos sacó del mundo para que vayamos a hacer nuestros negocios. El Señor no nos sacó del mundo para que nos descuidemos de lo que Él nos ha dado. Porque si usted es hijo, y yo espero que sí, y se ha alejado, déjeme decirle algo, lo van a traer, quiera o no. Y es mejor regresar a las buenas que a las malas. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Señor, estamos, aprendiendo una vez más de un libro más, de un profeta más, de un hombre como Zorobabel, escogido por Dios, que probablemente tal vez con muchas luchas, con muchas preocupaciones, y el Señor le dice a Zorobabel, esfuérzate, no temas, yo estoy contigo, yo estoy con este pueblo. La gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, lo que tal vez usted y yo hemos vivido en este cuerpo de bajeza no se va a comparar con esa gloriosa transformación. La gloria que vamos a vivir va a ser mayor que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo con este cuerpo. Porque seremos transformados,
porque un día estaremos con Él, porque le veremos. Padre, que nuestro corazón no se desanime, que nuestro corazón se aliente, que para lo que tú nos has levantado, nos mantengamos firmes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que pasen una feliz noche. Amén. Así que recuerde, tenemos nuestro servicio el domingo a las 8:30 de la mañana. Recuerde que vamos a transmitir la alabanza y de ahí hay un corte y sigue la predicación para que si se termina una transmisión, pues nos acompañe, ¿verdad? Y miércoles a las 7:30 el discipulado de doctrina básica y el jueves, pues, nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.